La principal característica de las personas débiles es el miedo a decir lo que creen que es correcto. A algunos se les considera grandes porque también se cuenta el pedestal. El que se beneficia del crimen es quien lo ha cometido. Comienza de una vez a vivir y cuenta cada día por separado, como una vida distinta. Es la calidad, más que la cantidad, lo que importa. Estar en todas partes es estar en ninguna parte. Puedes darte cuenta del carácter de cada hombre cuando ves cómo da y recibe elogios. El camino es largo si se siguen los preceptos, pero corto y provechoso si se siguen los patrones. La suerte ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. La vida es como una obra de teatro, lo importante no es la duración, sino la excelencia de la actuación. Vive entre los hombres, como si Dios te contemplara, habla con Dios, como si los hombres estuvieran escuchando. No es pobre el hombre que tiene demasiado poco, sino el que ansía más. Mientras esperamos la vida pasa. Una deuda insignificante convierte a un hombre en su deudor. Una grande lo convierte en su enemigo. Todo lo que puede ocurrir en cualquier momento puede ocurrir hoy. Las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo lo hace con el cuerpo. Todo arte no es más que imitación de la naturaleza. La ira, si no se refrena, suele ser más perjudicial para nosotros que la ofensa que la provoca. Cuando un hombre no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Asegúrate hasta el día de tu muerte de que tus efectos mueran antes que tú. Morirás no porque estés enfermo, sino porque estás vivo. Aun cuando hayas sido curado, te espera el mismo fin cuando te hayas recuperado. No será de la muerte, sino de la mala salud, de lo que habrás escapado. Actúas como mortal en todo lo que temes y como inmortal en todo lo que deseas. A veces, incluso vivir es un acto de valor. No pidas lo que desearías no tener. Acepta con un espíritu sereno lo que es inevitable. Nuestra falta de confianza no es el resultado de la dificultad.
La dificultad viene de nuestra falta de confianza. El que es temido, también teme. Nadie ha sido capaz de despertar el terror y vivir en paz. El fuego prueba el oro, la desgracia prueba a los valientes. Desear estar bien es una parte de llegar a estar bien. Sufre más de lo necesario, quien sufre antes de que sea necesario. El que te ha hecho daño, era más fuerte o más débil que tú. Si es más débil, perdónalo, si es más fuerte, perdónate. Nada dura para siempre, pocas cosas incluso, duran mucho tiempo. Todas son susceptibles de decaer de una forma u otra, además, todo lo que comienza también termina. La riqueza es el esclavo de un hombre sabio y el amo de un necio. Hasta que no hemos empezado a prescindir de ellas, no nos damos cuenta de lo innecesarias que son muchas cosas. Las hemos usado no porque las necesitábamos, sino porque las teníamos. Reúnete con personas que puedan hacerte mejorar. Si vives en armonía con la naturaleza, nunca serás pobre. Si vives según lo que piensan los demás, nunca serás rico. La gente es frugal a la hora de guardar sus bienes personales. Pero cuando se trata de malgastar el tiempo, son más derrochadores de lo único en lo que es correcto ser tacaños. A menudo un hombre muy viejo no tiene otra prueba de su larga vida que su edad. La religión es considerada por el vulgo como verdadera, por los sabios como falsa y por los gobernantes como útil. Las mejores ideas son propiedad común. Te sientes solo, no porque nadie te necesite, sino porque te importa quien está a tu lado. Disfruta de los placeres presentes, de manera que no perjudiques los futuros. Si realmente quieres escapar de las cosas que te acosan, lo que necesitas no es estar en un lugar diferente, sino ser una persona diferente. Un regalo no consiste en lo que se hace o se da, sino en la intención de quien lo da o lo hace. El oro se prueba con el fuego, las mujeres con el oro, y el hombre con las mujeres y el sufrimiento. La vida es muy corta y angustiosa para los que olvidan el pasado, descuidan el presente y temen el futuro. No se aprende en la escuela, sino en la vida. Solo el tiempo puede curar lo que la razón no puede. Es difícil llevar a la gente al bien con lecciones, pero es fácil hacerlo con el ejemplo.